Las fuerzas israelíes han inundado los túneles más grandes en la Franja de Gaza con agua de mar, dejando a miles de militantes iraníes acorralados e indefensos. Esta nueva táctica de guerra ha tomado desprevenida a la organización iraní, afectando significativamente sus esfuerzos de escape. Sin embargo, el destino del grupo iraní y de los pasajes subterráneos a medida que el agua del mar avanza a través de los túneles aún es incierto. En cuanto a la estrategia utilizada en toda la franja, y si es la forma más efectiva de frenar las actividades iraníes, estas son cuestiones que requieren un análisis más profundo. Permanezca atento, ya que en este video le informaremos sobre los últimos acontecimientos en la volátil Franja de Gaza y las respuestas a estas preguntas. Parece que los acuerdos de rehenes han tenido un impacto interesante en los intensos enfrentamientos entre el ejército israelí y la notoria organización iraní. La situación comenzó a mejorar cuando se liberó el primer grupo de rehenes de la ciudad de Rafah, seguido rápidamente por un segundo grupo, esta vez del oeste. Estos gestos de buena voluntad buscaban reducir las tensiones y provocar el fin de la violencia en la región devastada por la guerra. Hasta cierto punto, parecen haber tenido éxito. Sin embargo, el ejército israelí no confió en esta nueva calma encontrada, tomando medidas rápidamente para evitar cualquier resurgimiento de actividades terroristas en la Franja de Gaza. De hecho, la inteligencia israelí sugirió que la organización iraní estaba preparando nuevos ataques dentro de sus túneles subterráneos de manera clandestina y pretendían lanzar ataques más fuertes esta vez. El riesgo parecía mayor y la crisis de rehenes solo empeoró una situación ya difícil. Con esto en mente, las Fuerzas de Defensa de Israel, o las FDI, consideraron necesario lanzar una gran operación utilizando nuevas tácticas de guerra innovadoras para capturar y desmantelar la red de túneles iraníes en el sur de Gaza como parte de su implacable ofensiva terrestre. Específicamente en Jabalia, las FDI encontraron descubrimientos significativos y perturbadores. Los informes sugieren que se descubrió recientemente una multitud de líneas de túneles iraníes, ofreciendo una visión de la extensa red subterránea. El aumento de los preparativos iraníes durante la crisis de rehenes es profundamente preocupante para las fuerzas israelíes, que no dudaron en tomar la medida de rodear la infame región de Jabalia. El enfoque fue implacable pero calculado, con decenas de pozos de túneles bajo el control de las fuerzas de las FDI. Además, numerosos cuarteles generales iraníes y depósitos de municiones fueron destruidos, dejando una marca definitiva de las acciones israelíes. Pero la operación no terminó allí. Los soldados de las FDI continuaron con su determinación inquebrantable y otros nidos de terrorismo iraní fueron erradicados. Depósitos de armas, campos terroristas y, lo más preocupante, la intrincada red de túneles iraníes construida bajo estructuras civiles fue sellada y destruida. El último informe de las Fuerzas de Defensa de Israel dejó al mundo en estado de shock al revelar una estrategia siniestra empleada por el grupo iraní en la Franja de Gaza. Parece que la organización terrorista ha estado utilizando civiles palestinos inocentes como escudos humanos, ocultando su infraestructura de túneles en las profundidades de edificios civiles y otras áreas sensibles. Las FDI han tomado ahora medidas decisivas, descubriendo y destruyendo aproximadamente 400 pozos de túneles que fueron utilizados por el grupo iraní. El descubrimiento de estos túneles es simplemente la punta del iceberg en una estrategia de guerra mucho más grande y alarmante que las FDI han llevado a cabo. La táctica de Israel de inundar los túneles con agua de mar tiene como objetivo no solo interrumpir las operaciones de Hamás, sino también exponer el total desprecio iraní por la vida humana. Un video difundido por las FDI muestra a soldados israelíes retirando agua de mar y transportándola a través de largos tubos hasta los puntos de entrada de la red de túneles subterráneos de Hamás. Estos túneles, que antes eran secretos, comenzaron lentamente a llenarse, volviéndolos inútiles para los terroristas. Este enfoque innovador ha demostrado ser efectivo, exponiendo la vulnerabilidad del grupo iraní y su capacidad para explotar a palestinos inocentes. Las afirmaciones de que Hamás utiliza escudos humanos no son tomadas a la ligera por las FDI.
escondiendo sus túneles debajo de estructuras de ciudadanos palestinos como edificios residenciales, escuelas y hospitales. Está claro que Hamás no se preocupa por la seguridad y el bienestar de la población palestina. Esta táctica despreciable ha obligado a los militares israelíes a tomar medidas drásticas para garantizar la protección de vidas inocentes, al tiempo que desmantelan las redes de terror que han asolado la Franja de Gaza durante tanto tiempo. Pero la pregunta que permanece es, ¿cómo pudo Hamás construir una red tan compleja y extensa de túneles? Lograron construir un laberinto subterráneo secreto que les permitió moverse libremente para lanzar ataques mortales contra soldados y civiles israelíes. Vale la pena mencionar que la inundación de estos túneles no es un evento único, sino parte de un proceso continuo como esfuerzo de las FDI para neutralizar la amenaza representada por Hamás. La revelación de esta nueva táctica de guerra ha provocado intensas especulaciones sobre qué otras estrategias innovadoras pueden tener los militares israelíes. Las acciones de las FDI son necesarias, aunque drásticas, para proteger a la población israelí y mantener la estabilidad en la región. Las FDI han revelado una estrategia para combatir las importantes líneas de túneles en Gaza, donde la organización terrorista iraní oculta su liderazgo. Este plan ingenioso implica el uso del agua de mar que fluye a través de tuberías para supuestamente destruir el cuartel general subterráneo, el depósito de armas y las carreteras de acceso que actualmente proporcionan refugio a los principales comandantes terroristas del grupo iraní. Al adoptar este método, las IDF esperan convertir las líneas de túneles en túneles subacuáticos que impidan efectivamente que Hamás los utilice para sus actividades nefastas. Esta táctica inesperada e impresionante tomó por sorpresa a la organización terrorista, dejándolos luchando por encontrar una solución. Actualmente, la organización iraní está tratando de penetrar en el centro de Gaza desde el norte. Ahora enfrentan una batalla difícil mientras luchan por navegar a través de esta situación precaria. Desorientados y con pocas oportunidades de ataques, se encuentran en una situación difícil. Las rutas subterráneas antes accesibles ahora están inundadas e inutilizables, dificultando gravemente su movimiento y planes de escape. A medida que profundizamos en este tema, nos damos cuenta de que la estrategia de las FDI es un plan bien pensado que se llevó a cabo con éxito, interrumpiendo las operaciones de Hamás al inundar las líneas de túneles con agua de mar. Hamás está acorralado. Su ruta de escape hacia el sur se ha comprometido gravemente, haciendo cada vez más difícil para sus líderes y comandantes escapar. La inundación de las líneas de túneles subterráneos por parte de las FDI creó un efecto de cuello de botella, atrapando a Hamás dentro de la Franja de Gaza. Estos pasajes subterráneos no son solo simples túneles, constan de dos capas. Una capa contiene a los rehenes, y la otra es donde los terroristas de Hamás se mueven y llevan a cabo sus operaciones. Sin embargo, antes de que Israel pueda implementar libremente el método de inundación en toda la Franja de Gaza, todos los rehenes deben ser liberados. ¿Por qué es tan importante asegurar la liberación de todos los rehenes? Hamás, siendo una organización terrorista astuta, puede usar esta situación en su beneficio. Pueden obligar a los rehenes a ingresar a las áreas donde las FDI planean inundar con agua de mar, utilizándolos así como escudos humanos y herramientas de propaganda manipuladora. Para evitar tales circunstancias desafortunadas, las FDI deben primero localizar y liberar de manera segura a todos los rehenes. ¿Cómo lograrán esto? Para descubrir el paradero de los rehenes, necesitan explorar minuciosamente todos los pasajes subterráneos conocidos como líneas de túneles tácticos y estratégicos. Las IDF utilizarán su experiencia en tecnología avanzada para escudriñar cada rincón de estos túneles para garantizar que ningún rehén quede atrás. Esta tarea requerirá una planificación cuidadosa, recopilación de información y ejecución precisa. Las IDF desplegarán unidades especialmente entrenadas para navegar por el laberinto subterráneo, equipadas con dispositivos de última generación diseñados para detectar cualquier signo de vida o presencia humana. Recorrerán las líneas de túneles, mapeando el diseño de cada túnel e identificando posibles escondites o cámaras donde los rehenes podrían estar cautivos.
A medida que avanzan, las FDI tendrán que permanecer vigilantes y adaptarse a la compleja red de túneles subterráneos, que está en constante evolución, con nuevos pasajes a ser excavados y los antiguos destruidos o reutilizados. Las FDI tendrán que estar un paso adelante para asegurarse de no perder a ningún rehén oculto y estar preparadas para enfrentar túneles recién construidos o cambios a ubicaciones diferentes. Una vez que todos los rehenes hayan sido liberados con éxito, las FDI pueden continuar con su estrategia ingeniosa de inundación, introduciendo agua de mar en los túneles. Harán que los pasajes subterráneos sean inutilizables y al mismo tiempo llevarán a los terroristas de Hamás a la superficie, facilitando su aprehensión y poniendo fin a su fortaleza subterránea. Debido al movimiento constante de estos individuos, se cree que figuras clave de Hamás también están presentes en estas estructuras subterráneas. El objetivo de las FDI no es solo eliminar la presencia de Hamás, sino también garantizar la liberación de rehenes que se cree que están siendo mantenidos en cautiverio por la organización terrorista. Además, la sede principal, donde Hamás planea y ejecuta sus actividades terroristas, está ubicada dentro de esta red de túneles estratégicos. Al darse cuenta de la posibilidad de que los líderes de Hamás puedan intentar una fuga a través de las redes de túneles tácticos hacia el sur de Gaza, el ejército israelense elaboró una estrategia para inundar estos túneles con agua de mar, junto con una ofensiva terrestre integral en la zona. Las fuerzas de defensa israelenses están decididas a destruir al grupo iraní en casi todas las partes de la Franja de Gaza, con el objetivo de restaurar la normalidad y mejorar las vidas de las personas que residen en la región. El reciente resurgimiento de planes para ataques terrestres después de la resolución de la crisis de rehenes destaca la extensión de la preocupación y el miedo dentro de Hamás. La persecución incansable del ejército israelense a Hamás y su voluntad de adaptar sus estrategias representan una amenaza significativa para la organización. Los posibles retrasos y la certeza de los avances de las IDF desde el sur intensifican aún más la presión sobre Hamás, dejándolos inciertos sobre cómo responder. El ejército israelense hizo recientemente un anuncio sobre sus preparativos para una potencial ofensiva terrestre en el sur de Gaza. Declararon que todos los preparativos necesarios han sido realizados y que sus tropas están en alerta máxima en la región. Parece que el enfoque de esta ofensiva sería en Khan Yunis, considerada el primer enclave en el sur de Gaza que Israel debería priorizar. Khan Yunis es conocida por ser un bastión de Hamás que alberga sus túneles del terror, sedes adicionales y las residencias de sus llamados líderes. La importancia de Khan Yunis y las operaciones de Hamás no puede subestimarse. Parece que Hamás ya había anticipado la posibilidad de la derrota antes de lanzar ataques con cohetes contra Israel. Parecen haber planeado tal escenario, estableciendo una organización terrorista en la parte sur de la franja. De esta manera, si las IDF avanzaran desde el norte de Gaza hacia el centro, Hamás tendría una base bien equipada en el sur para continuar sus operaciones. El éxito de las IDF en llegar al centro de Gaza desde el norte indica que la fase inicial de la operación fue fructífera. Estos avances las colocan en una posición más ventajosa para enfrentar directamente a Hamás, llegando con éxito al corazón de Gaza. Las FDI tienen la ventaja estratégica para perturbar los planes de Hamás y desmantelar su infraestructura. Sin embargo, es importante señalar que esto no señala el fin del conflicto. La situación sigue siendo volátil y ambas partes están involucradas en enfrentamientos intensos, incluso con el progreso de las IDF. Hamás sigue representando una amenaza significativa para la seguridad de Israel. Las fuerzas de defensa israelenses sienten ahora una necesidad urgente de intervenir y eliminar elementos terroristas de esta región para relanzar efectivamente Khan Yunis y limpiar la parte sur de Gaza. Los militares israelíes tendrán que seguir una ruta específica. Es esencial destacar el objetivo de esta ruta ofensiva terrestre: la victoria en el sur de Gaza y la interrupción del contrabando de municiones y actividades terroristas.
Moviendo por esta ruta, las IDF pretenden eliminar la presencia de Hamás en la región y establecer el control sobre el área. Esto no solo mejoraría la situación de seguridad de Israel, sino que también evitaría una nueva escalada de violencia y ataques desde Gaza. La ruta elegida por Israel sirve para varios propósitos. En primer lugar, corta estratégicamente el acceso de Hamás y establece una posición más fuerte en Khan Yunis y sus alrededores, interrumpiendo sus actividades. Israel puede debilitar significativamente las capacidades de la organización terrorista y limitar su capacidad para lanzar ataques contra civiles israelíes. En segundo lugar, la ruta elegida permite a las FDI apuntar a rutas de contrabando de municiones y otras actividades ilegales, limpiando esas áreas. Israel puede asegurar que Hamás y otros grupos extremistas no puedan obtener armas que puedan ser usadas en su contra. Esta interrupción de la red de contrabando serviría como un golpe significativo para las operaciones terroristas en la región. Un beneficio adicional de esta ruta específica es que minimiza el impacto en las poblaciones civiles. Parecen haber planeado tal escenario, estableciendo una organización terrorista en la parte sur de la franja. De esta manera, si las IDF avanzaran desde el norte de Gaza hacia el centro, Hamás tendría una base bien equipada en el sur para continuar sus operaciones. El éxito de las IDF en llegar al centro de Gaza desde el norte indica que la fase inicial de la operación fue fructífera. Estos avances las colocan en una posición más ventajosa para enfrentar directamente a Hamás, llegando con éxito al corazón de Gaza. Las FDI tienen la ventaja estratégica para perturbar los planes de Hamás y desmantelar su infraestructura. Sin embargo, es importante señalar que esto no señala el fin del conflicto. La situación sigue siendo volátil y ambas partes están involucradas en enfrentamientos intensos, incluso con el progreso de las IDF. Hamás sigue representando una amenaza significativa para la seguridad de Israel. Las fuerzas de defensa israelenses sienten ahora una necesidad urgente de intervenir y eliminar elementos terroristas de esta región para relanzar efectivamente Khan Yunis y limpiar la parte sur de Gaza. Los militares israelíes tendrán que seguir una ruta específica. Es esencial destacar el objetivo de esta ruta ofensiva terrestre, la victoria en el sur de Gaza y la interrupción del contrabando de municiones y actividades terroristas. Moviendo por esta ruta, las IDF pretenden eliminar la presencia de Hamás en la región y establecer el control sobre el área. Esto no solo mejoraría la situación de seguridad de Israel, sino que también evitaría una nueva escalada de violencia y ataques desde Gaza. La ruta elegida por Israel sirve para varios propósitos. En primer lugar, corta estratégicamente el acceso de Hamás y establece una posición más fuerte en Khan Yunis y sus alrededores, interrumpiendo sus actividades. Israel puede debilitar significativamente las capacidades de la organización terrorista y limitar su capacidad para lanzar ataques contra civiles israelíes. En segundo lugar, la ruta elegida permite a las FDI apuntar a rutas de contrabando de municiones y otras actividades ilegales, limpiando esas áreas. Israel puede asegurar que Hamás y otros grupos extremistas no puedan obtener armas que puedan ser usadas en su contra. Esta interrupción de la red de contrabando serviría como un golpe significativo para las operaciones terroristas en la región. Un beneficio adicional de esta ruta específica es que minimiza el impacto en las poblaciones civiles. El enfoque de las IDF tiene en cuenta los asentamientos y busca moverse a través de áreas donde la presencia civil es limitada. Esta aproximación demuestra el compromiso de Israel en minimizar los daños a los no combatientes y concentrarse exclusivamente en combatir la amenaza terrorista que Hamás está actualmente planeando. Para llevar a cabo varias operaciones en la Franja de Gaza, Hamás pretende crear caos e inestabilidad en la región. Al mismo tiempo, prueba las líneas de túneles de inundación con agua de mar en el norte y centro de Gaza. Esta táctica representa una amenaza significativa para la seguridad de Israel. Para contrarrestar los esfuerzos de Hamás, Israel necesita tomar medidas inmediatas. Es crucial que Israel responda de manera estratégica y efectiva para garantizar la seguridad de su pueblo y proteger sus fronteras. Por ahora, no olvides dar me gusta, compartir y comentar, y suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver.